Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Lawrence Wilkerson, que fue jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos. Gracias, como siempre, por volver al programa. Gracias por invitarme y gracias presentación de UNAC. Es un sumo centro tuvimos diplomacia. Sí, yo también echo de menos la diplomacia. Con Irán, desde el primer día, todo parece haber sido un fraude. Con Rusia, ha estado ausente o también ha sido fraudulenta. Pero sí, en general, echo de menos aquellos tiempos en los que la diplomacia formaba parte del trabajo de los diplomáticos, cuando lo veían como una responsabilidad real. Quería empezar hablando de lo que está pasando ahora con Irán, porque veo que Donald Trump ha puesto en pausa su llamado Proyecto Libertad. Es decir, se suponía que iba a abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza. No salió como estaba previsto, así que de nuevo está en pausa. Mientras tanto, Marco Rubio ha dicho que la operación Furia Épica, como se llama la guerra, ya ha cumplido todos sus objetivos y, por tanto, ha concluido. Me pregunto, ¿qué opinas de esas declaraciones? ¿Están intentando dar marcha atrás en este desastre para evitar volver a la guerra? ¿O crees que es solo una maniobra, una retirada temporal, antes de volver a intensificar el conflicto? Bueno, lo último que se me viene a la cabeza es que eso era una práctica habitual de la administración Trump, incluido el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio. Las declaraciones que hizo ayer fueron escandalosamente erróneas. El secretario de Estado de los Estados Unidos dice categóricamente que un bloqueo no es un acto de guerra. ¿Pero en qué libro ha leído eso? Un bloqueo ha sido considerado un acto de guerra desde hace unos 1000 años, y así quedó recogido en el derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso John Kennedy, en 1962, fue tan claro con el Comité EXCOM, el grupo que le ayudó a resolver la crisis de los misiles en Cuba, especialmente Bobby. Y en ese caso, si no me falla la memoria, McNamara le propuso precisamente esa alternativa. Kennedy descartó imponer un bloqueo a Cuba y buscaba algún otro mecanismo, por así decirlo. Y creo que fue McNamara. Podría haber sido Bobby, o quizá los dos. Pero si la memoria no me falla, fue McNamara quien dijo, ¿qué tal cuarentena? Un buen término médico. Y a Kennedy le gustó. Así que fue una cuarentena. No un bloqueo, porque un bloqueo de nuevo es un acto de guerra, señor secretario de Estado. Y luego tenemos a Cain y a Hegseth hablando de delfines kamikaze. ¿Hasta qué punto se puede ser absurdo? No entiendo en absoluto este liderazgo. No puedo meterme en sus cabezas, porque sus cabezas no son como la mía. Tampoco son como las tuyas. No se parecen a nada que haya visto antes. Pero respondiendo a tu pregunta, fracasó objetivamente. Y lo que Rubio ha sugerido, y lo que creo que Trump está insinuando cada vez más, aunque de forma débil y a menudo incoherente, es quiero salir, necesito una salida. Tengo que encontrar una salida. Y si no me das una salida, me la abriré yo mismo. Y haré que parezca una salida exitosa, al menos en lo que respecta a lo que hice con Irán. Es la única forma en que puedo juzgar esto, porque en la superficie del mar, no es un éxito. Y la única manera de que el estrecho funcione, si es que hay alguna posibilidad de que funcione, es que se permita al consorcio omaní-iraní, por llamarlo así, controlar el estrecho y hacer lo que quieren hacer, que es cobrar, en términos comerciales, una tarifa modesta a quienes pasen por allí. Esa es la única forma de mantener el estrecho abierto, la única. Me sorprendía oír que hablaban de que el estrecho estaba abierto y que la gente podía desplazarse. Y hay 2000 barcos en el mar Arábigo del Norte. ¿Qué vas a hacer? ¿Quitarlos uno a uno escoltándolos? Ah, no tienes tantos barcos, ¿verdad? No, desde luego que no. Así que todo esto, Glenn, se montó en algún sitio donde no se piensa demasiado. Y tengo que suponer que fue en el Pentágono, con Pete Hegseth supervisando.
Ahora tenemos una prueba clarísima de que ni el general Kane, cada vez estoy más convencido de eso, ni Hegseth, todos lo pensábamos, y creo que ya ha quedado confirmado, saben lo que están haciendo. No, creo que sí. El control iraní del estrecho de Hormuz será probablemente el único resultado posible. Me parece una pena, porque no tenía por qué haber sido así. El objetivo final del estrecho de Hormuz, quiero decir, para los iraníes, creo que es un medio para lograr un fin, porque llevan tiempo pidiendo una arquitectura de seguridad adecuada en la región, que también les dé seguridad a ellos. No pueden vivir otros 47 años bajo estas sanciones asfixiantes y las amenazas constantes de las bases que los rodean. Creo que el estrecho de Hormuz, dado que no hay un camino diplomático hacia una paz sostenible con Estados Unidos e Israel, es simplemente un medio para alcanzar un fin. Es una forma de imponer, en esencia, peajes más altos a los países que lo sancionan, que lo amenazan, quizá por albergar bases o incluso por atacarlo directamente. Así que creo que será una manera de reafirmar la seguridad iraní en la región, y probablemente tenga éxito. Pero de nuevo, es un poco como la guerra en Ucrania. Quiero decir, los rusos no tenían por qué ocupar esos territorios. Si hubiera existido una arquitectura de seguridad que restaurara la neutralidad de Ucrania y tuviera en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia, eso podría haberse resuelto mediante la diplomacia, no tomando territorio. Pero, como decías al principio, ya no tenemos diplomacia. Así que es muy difícil conseguir algo solo hablando, y por eso todo acaba tomando esta forma tan dura. Pero al mismo tiempo, mientras Estados Unidos da señales de que quiere dar marcha atrás, si eso es realmente cierto, también vemos que los franceses están enviando el grupo de ataque del portaaviones Charles de Gaulle. Creo que ahora mismo está en el Mar Rojo, aunque podría equivocarme. ¿Cómo lo valoras? ¿Están planeando una operación? No tengo claro qué podrían hacer los europeos si los estadounidenses no fueron capaces de lograrlo. ¿O se trata simplemente de mostrar fuerza, ya sabes, una especie de último gesto para demostrarle a Trump que los europeos son un multiplicador de fuerza y no un lastre? Una muestra valiente, pero sin sentido, de fervor galo. No va a aportar nada al poder de combate. De hecho, puede incluso perjudicarlo hasta cierto punto, porque seamos sinceros, y déjame retroceder un momento para darte algunos datos, si los recuerdo bien. Ahora mismo tenemos 2 portaaviones en construcción, por así decirlo. Uno está casi listo para las pruebas finales y el otro está a punto de comenzar. Sospecho que el primero acabará costando entre 20 y 21 mil millones de dólares cuando se sumen todos los sobrecostes, y probablemente se retrase al menos un año, quizá 2, si la historia sirve de referencia respecto a su fecha prevista de entrega. El segundo, el Kennedy, creo que saldrá por unos 22 o 23 mil millones y también sufrirá un retraso similar. Ambos están obsoletos, tal y como están ahora. Cualquier portaaviones en alta mar es obsoleto en lo que se refiere a una guerra de primer nivel. No hemos visto que Irán lo demuestre, aunque podrían hacerlo. Yo creo que podrían, pero no quieren, porque saben, y en eso piensan mejor que nosotros, que si lo hicieran, si mandaran a 5,000 estadounidenses al fondo del mar junto con un portaaviones de 16 mil millones de dólares, eso haría que el pueblo estadounidense empezara a pensar de otra manera sobre la guerra con Irán. Están muy cómodos con que en este momento los estadounidenses detesten esa guerra. Así que sí, están obsoletos. Y el portaaviones francés está obsoleto, completamente obsoleto. Quiero decir, esto no aporta nada al combate. Es, como dije, una muestra gala de la potencia francesa, pero no añade nada al material naval que pueda hacer otra cosa que hundirse. Ahora, veamos otra cosa que está ocurriendo en este momento y que contrasta claramente con todo esto. El esfuerzo francés, Ucrania,
lo que quieras. Tengo que aclararlo bien, así que voy a mirar mis notas. La 18ª cumbre de los BRICS se celebrará en septiembre en Delhi. Modi será quien la presida. Ahora mismo es el presidente del grupo. Escucha el título del tema principal: Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad. Ese es su propósito. Ese es el propósito que han anunciado. Es el mismo propósito que yo habría atribuido en el 91 o 92 a lo que George H. Bush, Brent Scowcroft y Colin Powell decían, no en términos de primacía, no de ser la potencia número uno del mundo por encima de todos, ni de te sancionamos o te bombardeamos, sino de cooperación, de entendimiento. Eso es lo que están haciendo. Así que compáralo con eso. Ay, por cierto, resulta que incluye a la primera potencia económica del mundo, China, que pronto será también la primera potencia financiera si hacen lo que Xi Jinping acaba de ordenar. Son ellos quienes lo están haciendo, no nosotros. Somos nosotros los que nos oponemos a eso. Somos los intransigentes del mundo. Y ya que estamos, definamos bien quiénes somos. Si quieres definir bien lo que es el imperio ahora mismo, tienes que mirar algunos ejemplos de organizaciones anteriores. Por ejemplo, el Tercer Reich de Hitler o el Japón de Tojo. Piensa en la masacre de Nankín y en la invasión japonesa de China. Si juntas todo eso, tienes un ejemplo histórico de lo que hoy representa el imperio. ¿Dónde más podrías escuchar a un secretario de guerra subirse a un podio y declarar crímenes de guerra? Stand up before the podium and utter war crimes. Say war crimes. Say that they are his policy. Say that they are the way he is going to confront the world. He's going to send Iran back to the Dark Ages. He's going to destroy the entire place. He gives no quarter. These are all war crimes. Dwight Eisenhower isn't rolling in his grave, he's spinning in his grave. These are, let alone our founding fathers, these are war crimes. Everything that rolls out of Hegseth's mouth. Prácticamente todo lo que sale de la boca de Hegseth y buena parte de lo que sale de la boca retorcida de Trump es un crimen de guerra. Así que, fíjate en el contraste. Nos estamos preparando para ser la próxima víctima de cualquier tribunal de Nuremberg que estos países quieran convocar algún día. Y ellos se están preparando para ser nuestro equivalente en el sentido de lo que hicimos nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, por el derecho internacional, por los derechos humanos, por la dignidad humana, por todo eso. Por imperfecto que fuera, lo hicimos. Uno de los principales instrumentos para hacerlo fue también uno de los principales instrumentos para librar la guerra, Dwight Eisenhower. Y él dijo que una de las razones por las que actuó como lo hizo, muy a favor de las Naciones Unidas y muy implicado en ayudar a ponerlas en marcha, fue porque había visto la guerra tal como es en realidad. 100 millones de víctimas. Ahora estamos en el otro lado de la moneda, Glenn. Los estadounidenses tienen que despertar y enfrentarse a eso. Somos los malos en el mundo. El otro lado son los buenos. Si no entendemos eso y cambiamos de alguna manera lo que estamos haciendo, si no modificamos nuestro rumbo, nos vamos a hundir. No tengo ninguna duda, porque ellos creen de verdad en lo que acaban de decir. Creen en la cooperación, en la innovación, en la resiliencia, y caray, se les da bien a todos. Así que mi pregunta para Donald Trump esta mañana es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo, Donald? ¿Qué está haciendo tu gobierno? ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿Qué está haciendo el Tribunal Supremo? ¿Qué están haciendo todos los resortes del poder del imperio? Porque nos estáis llevando directos contra un muro, al borde del precipicio. Bueno, la gran ironía, como tú y yo comentábamos antes de empezar esta grabación, es que Trump al principio parecía ser el candidato que, sin decirlo con esas palabras, defendía la idea de que Estados Unidos debía reducir su papel imperial, reforzar y salvar la República. Y sin embargo, parece que está ocurriendo justo lo contrario, que se está apostando la República para... Pero me pregunto,
¿Qué pasará ahora cuando, porque no es sí sino cuándo, Estados Unidos que dar un paso atrás? ¿Qué significará eso para la región en general y para el futuro de Israel e Irán? What does it mean for the wider region and the future of Israel and Iran? Because when I read the Israeli Porque cuando leo la prensa israelí, ya sea el Jerusalem Post o Haaretz, se ve que ellos mismos son bastante pesimistas. Y lo son en muchos sentidos, por la guerra con Irán, pero también por la estabilidad de la posición política de Netanyahu. Los medios muestran muchas luchas internas, y eso sugiere que Netanyahu está poniendo en riesgo la propia supervivencia del Estado. Así que creo que todo el mundo entiende lo que está en juego aquí. Pero, ¿cómo lo ves tú? Teniendo en cuenta que, como decías, Estados Unidos parece que en algún momento tendrá que dar marcha atrás y buscar una salida a todo esto. ¿Qué significa eso para la región, para Irán, para Israel? Una de las cosas más singulares de la descripción que acabo de hacer, aunque sea brevemente sobre cómo nos parecemos a las potencias contra las que luchamos en la Segunda Guerra Mundial, es el hecho de que tenemos a Israel. El hecho de que Israel es, en cierto modo, el Reinhard Heydrich del Hitler de Trump. Y eso, como ya insinuabas en tu pregunta, es un verdadero problema y un desafío. Esta mañana, al abrir Haaretz en Internet y simplemente leer los titulares, era como leer una acusación contra Israel escrita por alguno de sus columnistas o periodistas, con criterio y con algo de libertad. Pero al mismo tiempo, cuando entras en los artículos, descubres que apenas hay una mínima desviación en el apoyo del pueblo israelí a lo que ha hecho Bibi Netanyahu, a lo que ha hecho Reinhard Heydrich y a lo que podría llegar a ser. Y en lugar de que se les diga que paren porque están destruyendo el Estado de Israel, se les dice, haced más, porque si no hacéis más, destruiréis el Estado de Israel tal y como lo concebimos. Y ese es el verdadero secreto aquí, tal y como lo concebimos nosotros, los judíos en Israel. Porque los otros ciudadanos, casi más del 50% de la población de Israel, no lo sienten así. O si lo sienten, tienen demasiado miedo para decirlo. Ya sabes, los apartarían de la escena. Así que tenemos este elemento único en esta realidad, una especie de repetición, si se quiere, de un tojo hitleriano en el mundo, en el papel que está desempeñando Israel. Y ahora mismo lo están haciendo de forma muy violenta y descarada en el Líbano, tanto que el presidente libanés ha dicho que no está seguro de querer reunirse con Netanyahu mientras Netanyahu siga haciendo lo que está haciendo en su país. No le culpo. Sospecho que probablemente lo hará porque le van a retorcer el brazo hasta que ceda. Pero no le culpo por no querer reunirse con el hombre que está violando su país y que no está atacando tanto a Hezbollah como a cada persona o cosa que encuentra en el Líbano para saquear y destruir. Así que ese es otro elemento más en esta ignominia, en esta situación terrible en la que el imperio se ha metido y de la que parece no tener ni la capacidad ni el valor para salir. Y por eso soy tan pesimista. No creo que vayamos a salir de esto. No creo que Trump vaya a salir de esto. No creo que Israel vaya a salir de esto. Lo he dicho muchas veces y lo repito, lo subrayo aquí. Israel no será un estado en el Levante tal y como está configurado ahora. No será un estado de apartheid como lo es hoy. No es una democracia. Si volviera a ser una democracia auténtica, con todos los defectos que las democracias tienen, aún así podría existir, podría mantenerse y quizás sobrevivir. No lo sé. Ha creado muchos enemigos que no van a olvidar tan fácilmente. Pero podría abrirse camino hacia el futuro si llegara a ser una democracia real y aceptar a todos, cristianos, árabes, judíos y otros. Ese es un elemento especial aquí. Algo para lo que no hay un equivalente en el periodo del que hablaba, al que hemos vuelto. Ahora estamos al otro lado del tribunal de Nuremberg. Estamos en el banquillo. Sí, en el banquillo. Nos están acusando y nos acusarán también en el futuro.
No sé quién lo va a hacer, no sé cómo lo van a hacer, pero de algún modo se obtendrá retribución. Es como cuando Lot se dio la vuelta, miró a Sodoma y Gomorra y se convirtió en una estatua de sal. Así de seguro es. Pero no sé cómo vamos a salir de las circunstancias actuales de una forma que nos dé una base desde la que podamos empezar a cambiar esta situación. Ni siquiera le estamos dando un nuevo comandante en jefe, un nuevo presidente, si es que lo tenemos. Ni siquiera le estamos dando una base sobre la que apoyarse para hacerlo. Le estamos dejando una deuda terrible, unas situaciones horribles en el mundo con nuestros aliados, que deben de pensar que hemos perdido el juicio, y una situación espantosa con respecto a quienes por nuestra propia perfidia se ven ahora obligados a oponerse a nosotros y a celebrar cumbres en la India. Has mencionado que los aliados están horrorizados, pero hasta cierto punto siguen la línea, ¿no? Por ejemplo, hablaste de lo que está pasando en el Líbano, pero he visto hoy mismo que la ministra de Exteriores alemana dijo que Israel tiene todo el derecho a estar en el sur del Líbano. Y claro, estamos hablando de la misma Alemania que apoyó las atrocidades en Gaza. Es el mismo país, Alemania, que dijo que Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros en Irán. Así que pueden quejarse mucho de Trump, pero parece que comparten muchas de sus peores tendencias. Me pregunto si esto forma parte del legado de la era hegemónica después de la Guerra Fría, porque uno de los grandes problemas cuando hay una potencia hegemónica es que, no solo se trata de arrogancia, sino que cuando puedes asumir muchos costes por hacer tonterías, acabas haciendo muchas tonterías. Y también está la muerte de la diplomacia. ¿Por qué hablar con tu oponente cuando puedes imponer las condiciones? Esa tendencia a ir demasiado lejos, esa arrogancia. Quiero decir, es fácil señalar a Estados Unidos, pero si miras a los europeos, la forma en que ignoraron, por ejemplo, la seguridad del país más grande de Europa, Rusia, durante más de 30 años, no tiene sentido, a menos que haya una especie de soberbia hegemónica. Y me pregunto si pasa lo mismo con Israel, porque en los últimos 30 años, más o menos, han seguido, diría yo, esa doctrina de la ruptura limpia. Es decir, dejemos de hacer diplomacia, dejemos de buscar compromisos, impongamos nuestra voluntad por la fuerza. Tenemos al hegemón mundial detrás, asegurando que nadie se oponga a nosotros. Y quizá tampoco haya sido bueno para los aliados de Estados Unidos tener a ese gran y temido país respaldándolos, porque así no hay que hacer concesiones, y la arrogancia ha llegado a niveles absurdos. Mis sentimientos sobre eso ya los he expresado antes, pero déjame repetirlos. Primero, no creo que ninguno de los líderes europeos que están ahora en el poder, ni siquiera algunos de los que acaban de ser elegidos, vaya a durar mucho tiempo. Desde luego, no Meloni, ni Macron, ni Starmer, ni los que vamos descartando cada día. Pero creo que muchos otros líderes también van a desaparecer. Mi preocupación es, ¿por qué van a desaparecer? Van a desaparecer porque la gente, de forma legítima, diga un momento, esto nos ha ido realmente mal, y tú has sido el líder durante este periodo tan malo para nosotros. Y por eso te echamos, y vamos a intentar encontrar a otra persona. Ya sea que encuentren a alguien más interesado en la armonía y la cooperación entre los países europeos, incluida Rusia, o a alguien que quiera construir una Europa por su cuenta, muy parecida a la de los años 30, incapaz de entenderse y en constante agitación, económica y de otro tipo, eso lo decidirá la historia. Yo no puedo predecirlo. No tengo los pies lo bastante metidos en Europa como para hacerlo, y no estoy seguro de que pudiera, aunque los tuviera, porque no soy europeo. Creo que fue Maggie Thatcher quien dijo que el problema con los europeos es que nosotros los visitamos, pero ellos viven allí. Es una forma muy acertada de resumirlo. Así que no sé cómo va a salir Europa de todo esto, pero sí sé, y muy bien, que no lo hará si sigue agarrada al faldón de la camisa de Estados Unidos.
tail of the United States shirt. No way. Because one, we're going De ninguna draw manera. that tail. Primero, Two, porque vamos a it's retirar not esa very cola. formidable anymore. Y segundo, Then it's porque ya no es tan considered formidable, salvo por su arsenal nuclear. Y eso me lleva a mi tema favorito. Lo único que hace que esta situación sea realmente distinta, existencialmente distinta, de aquel periodo anterior del que hablaba, el de los años 30, y de todos los demás periodos de los últimos 5.000 años de historia humana, son las armas nucleares. Y eso da miedo cuando lo piensas, porque el imperio no va a desaparecer sin usar todo lo que tiene a su alcance para intentar evitarlo. Así que, cuando miras esta cumbre que se está celebrando en la India y piensas en la naturaleza real de los temas que tratan, en lo que el mundo necesita, te preguntas si van a seguir ese camino o no. Al menos han dicho que sí. Y cuando dices algo así y tienes detrás potencias como China y cada vez más como la India, entonces tienes cierto peso, tienes cierta autoridad. Y de una forma parecida, yo diría, y vuelvo a esa comparación que me parece bastante buena, que nosotros teníamos autoridad en 1945, 46, 47 y los años siguientes. No solo porque teníamos el arma nuclear y nadie más la tenía hasta que los soviéticos hicieron estallar su bomba, sino porque realmente actuábamos como si nos importara lo que les había pasado a esos 100 millones de personas que murieron. Y nos importaban también todas las demás cosas que en teoría decíamos defender con tanto empeño. Nos importaba lo suficiente como para acudir a los tribunales. Nos importaba lo suficiente como para ir a las convenciones, a todo lo de Ginebra, a todas esas cosas que hicimos en materia de diplomacia y que, como dijo Eisenhower en más de una ocasión, servirían para evitar que algo así volviera a ocurrir. Lamentó el fracaso de la Sociedad de Naciones y la falta de éxito que tuvo. Y una de las razones por las que tuvo tanta influencia entre bastidores, por así decirlo, en relación con la ONU, fue porque sabía que la sociedad había fracasado estrepitosamente. Y eso fue parte de la razón por la que acabamos entrando en la segunda versión de la Guerra Mundial. Creo que fue como el capítulo 1 y el capítulo 2. Y él no quería que eso volviera a ocurrir. Toda esa gente había desaparecido. Te llevo de nuevo a lo que Powell me dijo en 1989 cuando me uní a él por primera vez. Larry, Europa no va a ser la misma por mucho más tiempo. Se han ido. Mitterrand, Kohl, Thatcher, Maurer, todos se han ido. No va a quedar nadie que tenga los pies metidos en el barro, en el tinte, en la sangre de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera como un niño de 12 o 13 años. Nadie. Cuando eso ocurra, Larry, Europa será un lugar diferente. When that happens, Larry, Europe's going to be a different place. We can only pray that it's a better, different place. Solo podemos rezar para que sea un lugar mejor, diferente. Podría ser un lugar mucho peor, también diferente. Creo que eso es lo que estamos viendo hacerse realidad. Pero repito, creo que los europeos son lo bastante inteligentes como para expulsar a la mayoría de esta gente. La cuestión es cómo sus procesos políticos, que en muchos casos, si no en todos, son muy distintos de los nuestros, y también muy distintos entre sí, cómo esos procesos políticos, democráticos como pretenden ser, igual que los nuestros, cómo producen el tipo de liderazgo que Powell decía que sería necesario para que Europa superara este periodo posterior a la Guerra Fría sin demasiado daño. Y nosotros también. No creo que él llegara a contemplar la idea de que el vínculo transatlántico pudiera romperse por completo. Y sobre todo porque, y aquí volvemos otra vez a esas armas terribles, las armas nucleares y la necesidad de que Europa tenga ese colchón en el que apoyarse por si ocurriera algo, o para tener una capacidad de disuasión frente a quien sea, porque hay muchos actores en el mundo, China y Rusia juntas, India, Pakistán. Estamos volviendo a ampliar nuestro programa hasta hacerlo tan potente y peligroso como el de cualquiera. Estamos regresando a esas 30.000 ojivas que teníamos cuando terminó la Guerra Fría, y de las que bajamos hasta casi 2.000. Eso ahora es una ilusión. Vamos a fabricar el doble de armas de las que tenemos hoy, con 3 o 4 veces la capacidad destructiva actual, para poder tener una capacidad de primer ataque
resistir cualquier represalia y salir ganando. Eso es lo que buscamos. Así que este es un mundo muy peligroso. Y me alegra ver lo que está ocurriendo en la India. Y les deseo todo el éxito. Con todo este debate sobre conseguir capacidades de primer ataque, no solo las que se están desarrollando, sino también cuando veo lo que se ha hecho contra los rusos, sus ataques a los radares de alerta temprana, su tríada nuclear, parece que olvidamos que incluso con un primer ataque exitoso, no podemos ignorar que todos vivimos en el mismo planeta. Es muy difícil bombardear una y otra vez nuestro propio planeta sin que eso nos afecte a todos. ¿Para qué estarían construyendo los indios el Agni 5? Yo lo estoy construyendo. Bueno, de hecho ya está desplegado. Un misil que viaja a 30.000 kilómetros por hora. Ninguna cúpula dorada va a detener a este tipo. Y lleva ojivas MIRV. Me enteré justo ayer. Lleva ojivas MIRV, así que puede transportar varias ojivas nucleares en su cono de nariz y desplegarlas, supongo, del mismo modo que nosotros desplegamos las nuestras, con una precisión milimétrica sobre un silo de misiles balísticos o lo que sea. ¿Por qué querrían los indios un ICBM de 7.000 kilómetros, en contenedor y móvil por carretera? ¿Huelen algo en el aire? No lo sé. Pero seguimos haciendo esto, y estamos volviendo exactamente al punto de peligro en el que estábamos, y del que suspiramos aliviados al salir, al final de la Guerra Fría. Pero eso ya se acabó. No lo mantuvimos ni 4 años. ¿Cree que Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha vuelto dependiente de la amenaza y el conflicto para mantener su posición actual? Porque bueno, George Kennan ya lo señaló en 1987, cuando dijo que si la Unión Soviética se hundiera en el mar mañana, el complejo militar industrial tendría que inventar otro enemigo, simplemente porque representaba una parte demasiado grande de la economía. The matter have to edge en 12 en versión biopic for meeting me statural. Pero también se podría ampliar el argumento señalando que toda la estructura del sistema internacional se ha vuelto demasiado dependiente de tener enemigos. Porque si uno tiene un sistema de alianzas como durante la Guerra Fría o un sistema hegemónico después de la Guerra Fría, esos sistemas solo existen si hay una amenaza común. Así que, en cuanto empieza a surgir la paz, ya sabes, los sistemas de alianzas comienzan a fragmentarse. Y en esencia, si un país mantiene su poder en el mundo a través de alianzas, se ve obligado a perpetuar los conflictos de alguna manera. Porque, como vimos cuando los chinos impulsaron la paz entre saudíes e iraníes, creo que eso causó cierta sorpresa en Washington. Porque claro, si los árabes van a hacer las paces con los iraníes, ¿por qué iban a seguir obedeciendo a Washington? Y además, ¿quién les ayudaría entonces a debilitar a los iraníes? Así que, en cierto modo, la paz no siempre es amiga del imperio, por decirlo así. Tienes toda la razón. Y Kennan hizo esos comentarios ya siendo muy mayor. Estaba casi al final de su vida cuando se reunió con Powell, igual que Henry Kissinger, aunque de una forma distinta. Y parte de la respuesta de Powell, bueno, no fue realmente una respuesta dura, es que Powell tenía demasiado respeto por ambos como para discutirles en serio. Pero parte de su réplica, aunque fue muy suave, venía a decir algo así como: ahora somos más inteligentes que eso. Encontraremos la manera de manejar este complejo militar industrial. Recuerdo que pensé para mis adentros: sí, claro, probablemente no. Si conoces el informe de Iron Mountain, allí llegaron a una conclusión. Y hay mucha controversia sobre si fue un análisis oficial encargado quizá por el presidente de Estados Unidos, si fue una reacción al discurso de John F. Kennedy en la Universidad Americana el 10 de junio de 1963, justo antes de que lo asesinaran, o si simplemente fue una gran broma. El New York Times publicó todo tipo de artículos sobre el tema,
Acusaron a Louis Lapham y a un par de personas más. Pero era un estudio muy provocador. Y lo que decía al final, sin dejar lugar a dudas, era que lo que acabas de decir era absolutamente cierto, que no podíamos vivir en un imperio. No podíamos convivir con otros imperios, por así decirlo, sin que todos ellos, y especialmente nosotros, tuviéramos una amenaza como la que representaban los soviéticos. Así que, ¿a quién íbamos a construir como enemigo? Y la esencia de ese informe era, y creo que eso fue lo que lo hizo tan provocador y tan inquietante y durante un tiempo fue un éxito de ventas, que su conclusión era, no se puede. Their conclusion was, you can't. Human society. Doesn't matter whether it's Indian, China. La sociedad humana, da igual si es india, china, rusa o estadounidense, necesita para poder gobernarse políticamente una amenaza que quienes viven bajo ese sistema consideren existencial. Y el texto continuaba diciendo que la única forma de sustituir esa base de la sociedad sería encontrar algo, no lo llamemos amenaza, una fuerza que fuera equivalente en términos de ser existencial. Y claro, insinuaba que durante unos 3000 años, más o menos, encontramos esa fuerza en la religión. Es decir, la gente creía que si pecabas, ibas al infierno. En un sentido amplio, las naciones creían lo mismo bajo sus distintas formas de religión. Así que esa fue una manera de hacerlo, pero el informe concluía que ese camino estaba ya bastante agotado. Esto fue en los años 60 y 70. Así que lo otro que necesitas es algún tipo de amenaza existencial que puedas poner delante de la gente y decirles, esto os matará si no permanecéis unidos, si no construís vuestra sociedad, si no tenéis guerreros. Pete Hegseth lo dijo, ¿no? Y lo que pensé al leer eso fue, coge el último informe de la ONU sobre el clima, y ahí tienes un ejemplo perfecto de una amenaza letal, existencial, pero que no es militar. No es la amenaza tradicional. Entonces, ¿por qué no nos unimos todos? ¿Qué fue lo que dijeron en la India? Resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad y luchar contra la crisis climática. Que eso sea el elemento de cohesión de la sociedad mundial, el que triunfe sobre la bestialidad del ser humano, sobre su deseo de poder y así sucesivamente. Y la gente dice, bueno, no es una amenaza lo bastante grande. People say, it's not a big enough threat. It will be, ladies and gentlemen. It will be. Así será, señoras y señores, así será. Miren las temperaturas en Europa el año pasado. Miren los periódicos y cómo informan sobre esas temperaturas, sobre todo en lugares donde fueron completamente extremas. En España, por ejemplo. Denle otros 20 años, otros 30. Y si no nos hemos destruido antes con la otra amenaza, las armas nucleares, el clima nos va a demostrar que está listo para acabar con nosotros, con cada hombre, mujer y niño. Tenemos que unirnos y evitarlo. Y bueno, podríamos tener 100 años de vida en un espíritu razonable y de cooperación. ¿Pero lo haremos? No lo sé. Espero que una parte importante de esta reunión de los BRICS llegue a esa conclusión. Lo que sí sé es que la Escuela Central del Partido en China ha llegado a esa conclusión y está asesorando al Politburó en consecuencia. Sí, estaría bien encontrar, no sé, algún propósito común, como salvar este planeta o descubrir otros nuevos. Algo distinto a este tribalismo y a la guerra continua. Solo tenía una última pregunta. ¿Cómo ves el papel de China y Rusia en lo que está ocurriendo ahora? Porque parece que, bueno, ha sido un fracaso en Irán. A menudo tratamos estos conflictos como si fueran tres distintos. La guerra económica con China, la guerra por poderes contra los rusos y la guerra más directa con Irán. Pero como hemos visto, por ejemplo, los chinos se consideran a sí mismos un objetivo clave en esta guerra con Irán. De hecho, se escucha desde Washington cuando justifican lo que hicieron en Venezuela. Han dicho, ya sabes, que China no debería tener ese petróleo. Hacen comentarios parecidos sobre Irán, y ahora los chinos han prohibido a sus propias empresas cumplir con las sanciones de Estados Unidos. También vemos a Rusia dando un paso al frente, adoptando una postura más firme en apoyo a Irán.
¿Cómo crees que esto afectará a si esas relaciones entre las grandes potencias acaban en éxito o en fracaso? ¿Crees que podrían, en esencia, encontrar un propósito común contra Estados Unidos? Porque eso sería, en mi opinión, un desastre. Tampoco querrías un sistema multipolar en el que las otras grandes potencias se unan para contrarrestar a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves que se comportará este grupo de grandes potencias? Si no salimos del liderazgo del grupo de Rubio, Hegseth y Trump, vamos justo hacia lo que acabas de describir. Creo que los consejos en China y en Rusia, y hasta cierto punto en la India, incluso en Pakistán, y Pakistán lo está sufriendo de lleno, están viendo nuestra total incapacidad para hacer diplomacia de una forma que tenga sentido. Muchos países ya se han puesto, por así decirlo, en el punto de decisión sobre hacia dónde ir con respecto a este imperio. Y lo único que estamos haciendo ahora, sobre todo al reforzar la imagen que tienen de nosotros con esta guerra absurda contra Irán, que Hegseth hace aún más absurda cada día, igual que el general Keane, con sus comentarios sobre delfines y demás, es confirmar sus peores percepciones. Si no salimos de esto, si no lo hacemos, no se trata solo del estrecho de Hormuz, ni de la economía global, ni de cosas así. Es toda la posición del imperio en el mundo la que va a quedar, como acabas de insinuar, tal y como podría ser en realidad. Es decir, el mundo se va a poner en nuestra contra, y eso será un desastre para nosotros. Un desastre absoluto. Y cuando Xi Jinping cumpla su promesa de destruir el sistema de Bretton Woods, de coger el sistema SWIFT y tirarlo a la basura, de decirle a la OFAC, por ejemplo, tenéis a 2.600 millones de personas bajo sanciones, ahora mismo no tenéis a nadie, porque acabamos de levantarlas todas, entonces estaremos acabados. Solo será cuestión de tiempo que alguien nos clave una estaca en el corazón. Espero que eso no ocurra. Espero que no tengamos que llegar a ese punto. Pero si miramos la historia y muchos de los imperios que han desaparecido a lo largo de ella, esa ha sido sin duda una de las formas en que puede suceder. Y vuelvo a insistir, la única diferencia en todos esos 5.000 años, de los cuales conocemos bastante bien unos 3.000, es que en todo ese tiempo no existía ningún medio tecnológico que permitiera a Nabucodonosor, a Ciro, o si quieres, a Genghis Khan, destruir el mundo. Ahora sí lo hay, y eso me preocupa muchísimo. Debería preocuparle muchísimo a todo ser humano consciente. Y digo ser humano consciente sabiendo que es una tautología, porque hay muchos seres humanos que no lo son. Bueno, eso nos lleva de nuevo al problema inicial del que hablabas, que la generación de la Segunda Guerra Mundial, a medida que ha ido desapareciendo, ya no deja a nadie, como te dijo Paul, con un respeto sano hacia la guerra. Y entonces empiezan a tomarse decisiones absurdas. El problema es que es muy difícil. Si es cierto que cada generación tiene que aprender por sí misma los horrores de la guerra, ya no tenemos ese lujo con las armas que existen hoy en día. Así que uno esperaría que la diplomacia. En la reunión que la Eisenhower Media Network celebró hace un par de semanas en Columbus, Ohio, una de las cosas de las que hablamos, entre pasillos, fue cómo, y el general Leitch, que ahora dirige la red, lo expresó con mucha claridad, los estadounidenses no han visto bombas desde 1865. Es decir, es verdad. No han visto ejércitos marchando por su jardín desde 1865. Justitieden in het verheerlijke framework voor te hebben fern, rij per thender over step baggers en mis rewrite or goals here. es un muy buen punto. De nuevo, otro coste de la hegemonía, porque muchas veces ese ideal de seguridad basada en la dominación lleva consigo muchos problemas. Sí, bastantes. Sí, tanto Kennan como Kissinger querían decirle algo a Powell al final de sus vidas, o al menos Kennan al final de la suya. No vivió mucho tiempo después de aquella visita.
longer after that visit. Well, I know you got a busy day ahead of you, so thank you Bueno, very much. sé que tienes un día muy ocupado por delante, así que muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Soy moderadamente optimista respecto a que los recientes intentos de Estados Unidos por intentar abrir el estrecho de Hormuz y reanudar las hostilidades podrían haber sido una misión de tanteo, de la que ahora el país está reculando, pero, en fin, optimista con cautela. Cautiously optimistic. I suspect I will be disappointed. Sospecho que me voy a llevar una decepción muy pronto. Pero hay algunas personas aquí, una de las cuales respeto por sus opiniones, que dicen que solo estamos esperando al viernes y que Israel y Estados Unidos van a reanudar el increíble bombardeo sobre Irán. Incredible bombing of Iran. Yeah, that seems more Eso likely. parece más probable, por desgracia. En fin, muchas gracias de nuevo, Coronel Juli Kristen. Colonel Hule Christen. Ksaf.